Hola, espero te encuentres muy bien. En este video vamos a trabajar las derivadas parciales. Comenzando con decirles que las derivadas parciales son una extensión de lo que conocemos como derivadas. Básicamente el mecanismo para resolverlas es el mismo, solo que hay que agregar unas consideraciones que no cambian mucho lo que ya se ha venido haciendo. Una de ellas es la simbología. Estamos acostumbrados a denotar la derivada de una función como una d. O en su defecto, si era una función f de x, su derivada iba a ser f'. En este caso vamos a utilizar una simbología nueva, la cual será esta, es como una especie de d alargada, derivada de la función con respecto a la variable. Dicho sea de paso que las derivadas parciales incluyen dos o más variables. Nosotros vamos a trabajar con las variables x y y. Entonces, esto es lo que van a ver denotando que son derivadas parciales. En este caso se estaría leyendo la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Como también podría estar aquí en este lugar la y diciendo que se está derivando con respecto a y, luego la segunda derivada, pero bueno, vamos a escribirla cuando nos convenga, cuando aparezca realmente. Yo por ahora lo que voy a hacer es colocar una función y vamos a derivarla parcialmente. Entonces, sea la función f de x y, vean como ahora aparecen las dos variables de la función 4x al cubo más 7xy menos 3y a la 4. Muy bien, vemos una función sencilla con tres términos. Vemos que en uno de los términos aparecen las dos variables en el mismo término, en las otras están los otros términos distintos. Muy bien, entonces lo que hay que definir con respecto a quién se va a derivar esto. Vamos a derivar primero con respecto a x para seguir los órdenes que siempre se siguen. Entonces, como vamos a derivar parcialmente, decimos derivada parcial de la función con respecto a x y comenzamos a derivar. Aquí hay que tener en cuenta todos esos tipos de derivadas que se han venido trabajando, que uno va trabajando la derivada por definición, derivada de un producto, derivada de un cociente, y todas las derivadas de trigonométricas, todo lo que ya sea lo que se ha establecido. Pero esta está bastante sencilla. Vamos con este primer término. Como estamos derivando con respecto a x, entonces simplemente hacemos la derivada normal, que sería 3 por este, o sea, 12, 3 por 4, de x elevado a la 3 menos 1, o sea, a la 2. Muy bien. Entonces, ya tenemos este término derivado. Vamos con el siguiente. Vean lo interesante acá. Como se está derivando con respecto a x, esa y la vamos a tomar como una constante. Por tanto, la derivada de la constante es 0. Sin embargo, como ella forma parte de, de todo este término y se va a derivar entonces, se está tomando, perdón, esta y junto con el 7 como el coeficiente de la x. Es decir, que la derivada de x es 1, sería entonces esto, 7 por y como parte del cociente, y x, saben que queda x a la 1 menos 1, es decir, queda x a la 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Por tanto, queda 7y, se derivó solamente la x. Luego, en el tercer término, vean lo interesante acá, como en el tercer término
no está la variable x, nosotros simplemente vamos a decir que esa es una constante y la variable, la derivada de una constante es 0. Muy bien. Repito, como estamos derivando con respecto a x y en este término no está la x, entonces esta es la derivada de una constante, vale 0. Entonces, como no es necesario poner ese 0, simplemente la dejo hasta ahí. Y esta sería la derivada parcial de la función con respecto a x. Pero ¿qué ocurre si yo quiero hacer una segunda derivada de la función con respecto a x? ¿Qué es lo que debo hacer? Modificar la simbología y volver a derivar con respecto a x. Sería entonces, coloco el símbolo, el cuadrado acá, luego el símbolo en el denominador. Muy bien. Este cuadrado me está indicando que es la segunda derivada de la función con respecto a x. Y como es la segunda, yo vengo desde la primera derivada y derivo. Este primer término, 12x al cuadrado, sería 24x. Y luego el segundo término, como está respecto a y, ese es simplemente 0 y no lo coloco. Y así llegamos a la segunda derivada. Bien, vamos a ver qué pasa si cogemos la derivada, la función original, y esta vez derivamos parcialmente con respecto a y. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a verlo aquí en un lado. Derivada parcial de la función con respecto a la variable y, fíjense que ahora lo tenemos así, va a ser igual a ¿quién? Entonces vemos que en el primer término no está la variable y, por tanto eso es 0. No coloco nada del primer término. Del segundo término, entonces, ¿qué ocurre? Esta vez, como derivamos la y, que se hace 1, queda 7x. X va a formar parte del coeficiente de la y. Ocurre lo contrario a esta parte, ¿ven? Aquí dio 7y, porque está derivando con respecto a x. Aquí, como estamos derivando con respecto a y, da 7x. Luego, en el tercer término, esta vez sí tenemos a la variable y. Y simplemente se va a derivar. Menos 4 por 3, 12. Y 4 menos 1, 3. Y tenemos la primera derivada. Para la segunda derivada de la función con respecto a la variable y, simplemente derivamos donde esté y. Como aquí en este término no hay y, eso es 0. Esta derivada es 0. Luego este menos, porque sabemos que ese menos va a quedar. Y derivo este término. Sería 36y al cuadrado. Y ahí tenemos la segunda derivada con respecto a y. Podemos hacer algo más aquí. Nosotros podríamos hacer la segunda derivada. Cuando la primera fue con respecto a x, podemos derivar la segunda con respecto a y. Sería una derivada cruzada, se conoce por allí. ¿Cómo sería esto? Vamos a borrar acá. Vamos a dejar la derivada, la primera derivada con respecto a x. Imaginemos que ya derivamos la función con respecto a x y nos dio esto. Ahora, para hacer la derivada cruzada, partimos de esto mismo y decimos ahora, derivada segunda de la función de la derivada de x y respecto a y. De esta forma estamos diciendo que la segunda derivada es con respecto a la otra variable y por lo tanto lo estamos cruzando. Esto no cambia mucho, simplemente vamos a derivar con respecto a y ahora a partir de aquí. Entonces esta derivada es 0, ¿por qué? Porque la derivada del primer término, como no está y, es 0. Perdón, es que borré acá. Aquí va a quedar la y. ¿Sí? Ahí había quedado la y. Entonces no es 0. La cosa es que, como derivo esto, entonces la derivada de este término es 7. Y ahí tendríamos entonces la derivada cruzada de esa función. Segunda derivada. Bien, vamos a hacer uno con un poquito más de complejidad. Vemos ahora esta función. Podemos notar que es
una multiplicación. Tenemos una función que está multiplicando a la otra, todas dentro de una misma función. Entonces, tenemos que determinar cuál tipo de derivada es. Si tenemos esa multiplicación llamando a este primer término u y al segundo v, entonces sabemos que la forma o la derivada de esta función es de la forma el primero derivado por el segundo sin derivada más el segundo derivado por el primero sin derivada. Bien, de esta manera nosotros vamos a comenzar a derivar parcialmente. ¿Qué tal si comenzamos con la derivada con respecto a x? Tenemos entonces, miremos, vamos a derivar el primer término, como es con respecto a x, solamente se va a derivar este que tiene x, ¿sí? Porque esto es una constante 0, y este, como es de variable y, se toma como una constante si se está derivando con respecto a x. Por tanto, la derivada, esta u derivada sería menos 6. Listo. Ahora multiplicamos por el segundo sin derivar, 4x menos 5. Listo. Y entonces la segunda parte de la derivada más el segundo derivado. Entonces del segundo voy a derivar con respecto a x. La derivada de 4x es 4 multiplicado por el primero sin derivar, es decir, esta parte de la forma original. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Acomodar esta función de modo que hago las multiplicaciones correspondientes. Entonces queda 24x más 30 más 4 por 30, 120 menos 24x más 8y. Y ya lo que queda es acomodar acá términos semejantes con términos semejantes. Lo que hay es que sumar se suman. Mira, 24x también está 24x, los dos están negativos. Lo sumo. Este con este lo sumo, los términos independientes, 150. Pero ¿qué tal si ponemos primero la otra variable? El 8y que no se suma con nadie, más 150. Este es el resultado de esa primera derivada. ¿Qué tal si hacemos una segunda derivada con respecto a x? Bien, partimos desde aquí. Sería entonces segunda derivada de la función con respecto a x. Vamos a derivar ahora mucho más fácil con respecto a x. Fíjense, solamente se va a derivar esta parte. Queda menos 48. Esto se hace 0, esto se hace 0. Y la segunda derivada es simplemente 48 negativo. Toca ahora derivar parcialmente, pero con respecto a y. Tendríamos otra vez con la misma condición de que es la derivada de un producto. Decimos entonces la derivada de la función, derivada parcial de la función con respecto a y. Y vemos entonces u derivado, pero esta vez con respecto a y sería simplemente 2, porque esto se hace 0, esto también. Por el segundo sin derivar, v sin derivar, 4x menos 5, más v derivado, que en este caso esto es 0 y 0, la derivada de esto es 0, con respecto a y viene siendo 0, por el primero sin derivar. Estoy escribiendo esto por puro compromiso, porque ya sabemos que esto se va a hacer 0. Por tanto, la derivada parcial con respecto a y va a ser esta multiplicación, sería 8x menos 5. Todo esto se hace 0. Muy bien, y si voy a derivar parcial, hacer una segunda derivada, mucho más fácil, ya que como no están con respecto a y, eso es simplemente 0.
¿sí? Esa es la segunda derivada con respecto a y. ¿Qué ocurre si quiero hacer la derivada parcial cruzada como en el ejercicio anterior? Entonces hacemos la derivada primero con respecto a x, y no la voy a volver a hacer, simplemente voy a ver cómo era. La derivada con respecto a x había quedado menos 48x más 8y más 150. Había quedado de esta manera. Ahora, si yo voy a hacer la derivada, pero esta vez con respecto a y, vean cómo cambia la nomenclatura. Y ahora voy a derivar esto con respecto a y. ¿Qué pasa? Hago allí. Entonces 0, este también se hace 0, y la derivada de 8y, simplemente 8. Bien. Creo que para que quede un poco más claro, podemos hacer un tercer ejercicio con un poquito más de dificultad. Bien, esta siguiente función tenemos que analizarla muy bien, porque a pesar de que se ve muy corta, se ve pequeña, en ella vamos a ver que tenemos varios tipos de derivadas a utilizar. Lo primero que se puede notar es que es la presencia de una función trigonométrica, un seno. Por tanto, tenemos que apelar a las derivadas trigonométricas como parte de su solución. Luego, vemos esta figura. En el argumento hay una suma de dos variables distintas, por lo que debemos apelar a la derivada que se resuelve por regla de la cadena, ¿sí? Esa que dice que se debe hacer la derivada de lo de afuera multiplicada por la derivada de lo de adentro. Bien, entonces luego de pronto aparece otro tipo de derivada, pero lo que nos toca es comenzar a trabajarla. Si vamos a derivar primero parcialmente con respecto a x, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, aplicar la regla de la cadena. Vamos a derivar lo que está afuera, es decir, el seno. Sabemos que la derivada del seno es coseno. ¿Listo? Coseno del argumento que tengo, tal cual, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Como se está derivando de función a x, saco la derivada de este término x, y la derivada de esto va a ser 0. Lo vamos a tomar como constante. Por tanto, la derivada de esto es 3x al cuadrado. 3 baja para acá, 3 por 1, 3, y esta potencia se le resta 1. Muy bien. Acomodando esto, sería 3x cuadrado multiplicado por el coseno de x al cubo más y a la 5. Listo, la primera derivada con respecto a x. Vamos a hacer la segunda derivada. Segunda derivada de la función con respecto a x. Muy bien. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno, pero nosotros tenemos aquí que luego de terminar esta derivada apareció la derivada de un producto, pero a su vez hay una derivada por regla de la cadena. Nosotros no nos podemos apresurar y simplemente determinar qué vamos a hacer primero. Si llamamos a esto u, a este producto, a este primer multiplicando, y al otro vamos a llamar v. Y ya sabemos cómo se hace, cómo se resuelve. Decimos v derivado, u derivado, que sería 6x a la 1, 6x, por v sin derivar, coseno de x al cubo más y a la 5, más v derivado. En este caso, miren lo que pasa. Como vamos a derivar v, que es todo esto, hay que hacer la regla de la cadena. Entonces, la derivada de afuera, que sería menos seno del argumento, multiplicado por la derivada de lo de adentro.
que sería 3x al cuadrado. Y eso va multiplicado por u sin derivar. Bien, lo que nos toca es acomodar todo eso. Sería 6x por coseno de x al cubo más y a la 5. Entonces más por menos, menos seno. Bueno, vamos a poner esto adelante. El menos del seno, luego 3x al cuadrado por 3x al cuadrado, 3 por 3, 9, x cuadrado por x al cuadrado es x a la 4. Reglas de las potencias. Y el seno con el argumento como ya lo conocemos. Bien, y ahí queda la segunda derivada con respecto a x. Pero como ya es costumbre, tenemos que hacer la derivada con respecto a y. El procedimiento es casi el mismo, solamente que tenemos que ver qué es lo que se está, qué es lo que se va a cambiar, pero el procedimiento es casi el mismo. Voy a dar esto así para no borrar tanto. Derivada con respecto a y. Vamos entonces. Regla de la cadena igual. Esto es coseno de el argumento, solo que esta vez va multiplicado por la derivada de lo de adentro, esta vez con respecto a y. Por tanto, esto es 0 y queda 5y a la 4. Yo lo puedo dejar así, o puedo pasar esto para acá, como mejor lo vean. Listo, vamos a dejarlo así por ahora. La segunda derivada, otra vez hay que estar pendiente porque ahora apareció. De hecho, creo que es mejor ponerlo como lo había puesto el otro. 5y a la 4 por coseno de x al cubo más y a la 5. Entonces, como es la otra, u y v. Aplicamos entonces. U derivado sería 5 por 4, 20, y a la 3. Por v sin derivar, que es ese coseno tal cual como estaba, coseno de x a la 3 más y a la 5. Luego, más v derivado, que sería entonces menos seno de x al cubo más y a la 5, multiplicado por la derivada de lo de adentro, como estamos derivando con respecto a y, sería 5 y a la 4, cierro paréntesis, y eso multiplicado por u sin derivar, 5y a la 4. ¿Qué ocurre? Vamos a arreglar eso. Recuerden que esto es con respecto a y. Sería 20y al cubo por coseno de x al cubo más y a la 5, más o menos, en este caso, más por menos, menos. Voy a tomar entonces 5y a la 4 por 5y a la 4, 5 por 5, 25, y a la 4 por y a la 4, y a la 8, multiplicado por el seno del argumento original. Y allí hemos terminado. Muy bien, la segunda derivada de la función con respecto a y. Esta vez no voy a hacer derivada cruzada porque ya se me agotó el tiempo, el video está bastante largo. Pero se lo dejo a ustedes como tarea. Cualquier duda, sugerencia, pueden escribir en la caja de comentarios. Recuerden darle like si les ha servido, suscribirse y compartirlo con sus compañeros de clase o alguien que necesite clases de matemáticas. Recuerden que también hay clases de física en mi canal. Muchas gracias y que estén muy bien.